saludándoles a todos los presentes, también, por supuesto, a quienes nos estarán acompañando en los próximos días, ya que esta entrevista pues queda grabada aquí en el canal de Facebook y a partir de mañana estará también la copia colocada en el canal de YouTube. Estamos transmitiendo aquí desde la ciudad de Bogotá. Les damos una calurosa bienvenida. Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien junto con sus familias, las personas conocidas, que puedan estar asimilando estos temas. Actualmente estamos llevando la serie relacionada con la llegada de la edad de oro esperada, inherente a la entrada de la era del Aquarius, que se inició en 1948 y la cual va a durar aproximadamente unos 2300 años. Hemos visto conveniente desenvolver el tema de la edad de oro en diferentes proyecciones, diferentes, digamos, enfoques, con el fin de mostrar las múltiples posibilidades que implica el que entre todos podamos ayudar a construir la edad de oro. La edad de oro no se da solita. Tenemos que contribuir a que pues la podamos aprovechar de la mejor manera. Y para eso les invitamos a participar activamente, de manera completamente voluntaria. Y ahorita en el canal de YouTube pueden ir haciendo sus preguntas, pueden ir haciendo sus comentarios, lo mismo que en el canal de YouTube a partir de mañana. Es un tema muy importante de compartir con todos. Ojalá cada uno de ustedes, en base a estos temas, puedan estudiarlo, profundizarlo, eh, prácticamente aplicarlo en el ambiente familiar, en la escuela, con los estudiantes, quienes los tengan, con sus vecinos, con sus familiares, con el fin de ir creando esa cultura, ir creando ese ambiente propicio, con el fin de ir poco a poco saliendo de lo que ha sido la era anterior, con sus valores, con sus aportes, por supuesto, pero que prácticamente necesitamos avanzar. Avanzar fundamentalmente reconociendo, digamos, toda la enseñanza y el mensaje característico de lo que es la era del saber, la era Aquarius. Y para eso el Liceo de Síntesis tiene hoy un invitado muy especial que en ocasiones anteriores nos ha acompañado, quien nos va a introducir en lo que significa precisamente el saber, un tema fundamental, necesario para poder ir reconociendo lo que puede llegar a ser la edad de oro
que, como digo, entre todos conviene y se necesita que ayudemos a construir. Tenemos al arqueólogo y antropólogo José Saavedra, chileno. Él se encuentra actualmente en Chile. Aquí en Bogotá yo estoy en el sector de la localidad de Usaquén, en el norte de la ciudad, en un sitio que se llama Cedritos. Está que llueve, está cayendo un buen aguacero. Esperamos que no nos afecte la transmisión. A veces no, la mayoría de las veces no pasa. Entonces, con este ambiente tan propicio, pues es un gusto, José, tenerte nuevamente aquí en el ambiente del Liceo de Síntesis. José es una persona, miembro muy destacado de la Fundación Magna Fraternitas Universalis y de sus hermanas, otras fundaciones que también se han organizado en función del pensamiento del maestre Reino de la Ferrier, el fundador original, con todo el trabajo y toda la responsabilidad que implicó el esfuerzo que hizo su discípulo predilecto y exégeta, el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares. Pues vamos a acompañar estas preguntas que tenemos ya previstas con José, con una presentación que él ha elaborado en, en Facebook con el fin de poder, digamos, apoyar eh, esta entrevista que esperamos, pues, José, que podamos entonces ir aclarando poco a poco lo que implica el saber, la sabiduría. Estábamos hablando ahorita con José que también con la llegada de la era del Aquarius, que es una era positiva, se abre la iniciación, los colegios, las escuelas de sabiduría, como lo estuvieron abiertas en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia. José, lo primero que queremos preguntarte y agradeciéndote naturalmente tu participación, es que nos cuentes cómo ha sido tu proceso de colaboración para ayudar a construir esta edad de oro. Bienvenido. Muchas gracias, estimado arquitecto Edwin. Y en primer lugar quisiera agradecer esta invitación y saludar a toda digamos, el público que los sigue a ustedes, ¿no? En Colombia. Muy agradecidos por invitarnos nuevamente. Y bueno, en primer lugar, para la construcción de la edad de oro mencionada, ¿no? En primer lugar, eh, estoy siempre consciente de que tenemos que avanzar en destinar tiempo de nuestra vida a ello, ¿no? Es lo primero que hay que asumir, porque ese tiempo de mi vida es porque soy parte de esta humanidad y de esta nueva humanidad entonces que se va a construir en la edad de oro. Entonces, obviamente tengo que destinar tiempo de mi vida, y eso es lo primero que tengo que hacer para esta construcción, para colaborar en esta construcción de la edad de oro. Me organizo entonces en mi tiempo laboral, ¿no es cierto? Yo trabajo en el Ministerio de Obras Públicas, hace muchos años acá, en una ciudad que se llama Temuco, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Y bueno, me organizo, decía, para cumplir algunas tareas que estamos desarrollando con personas que comprenden y colaboran en esta construcción de la Edad de Oro ya señalada. Y en primer lugar, lo que hacemos es difundir este mensaje, ¿no? Tal como
se trabaja en el Liceo de Síntesis de Bogotá, en Colombia. En muchas partes de América estamos haciendo este trabajo de difundir este mensaje. Es como una nueva visión de a dónde va la humanidad, ¿m? Porque es la era del saber, está en que estamos, que inicia, como bien decía Edwin, inicia la edad de oro. Entonces lo primero que hacemos es difundir este mensaje y para ello, por ejemplo, tenemos acá con mi esposa en la ciudad de Temuco un centro de estudios generales, que es uno de los organismos dentro de varios de nuestras fundaciones, y ahí abordamos principalmente conversatorios en base a la literatura de ambos maestres, ¿no? El maestro Serge Renaud Laferrière y su discípulo David Ferriz Olivares. Igualmente siempre estamos participando de diversas iniciativas eh, donde se difunden estas bases que queremos construir para una nueva humanidad. Por ejemplo, estamos participando hace varios años en seminarios que desarrollamos, también en los congresos que se difunden en nuestras fundaciones. Llevamos algunos par de congresos acá en Chile. Y bueno, este trabajo se hace en nuestras fundaciones. Ahora, y eso puede ser también un incentivo para los que nos escuchan, desde nuestra profesión también tenemos que orientar nuestros talentos y nuestra vocación. O sea, porque por algo tenemos una profesión en la vida o alguna orientación, alguna especialidad. En mi caso, como antropólogo y arqueólogo, y gracias a la enseñanza de los maestros y a mis maestros, ¿no? He comprendido hace mucho tiempo ya que debo orientar la investigación de las culturas de la América precolombina, pero con una nueva visión, una nueva epistemología del saber, como decía el maestro Ferriz, que fue uno de sus grandes aportes, y sentar las bases de una organización para que se desarrolle este tema que seguramente van a heredar nuevas generaciones de arqueólogos y estudiosos de las ciencias sociales, ¿no? Para ello, por ejemplo, también en términos más concretos, nos encontramos iniciando el desarrollo de un área, un departamento en la Fundación FIS, que es la Federación Internacional de Sociedades Científicas, que es otra de las fundaciones hermanas de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, y para que en esta área nos aboquemos a estas materias, ¿no? Se necesita conformar un equipo multidisciplinario para distintas áreas del saber, ¿no? Y aportando al desarrollo de la ciencia actual en esas áreas, pero bajo orientaciones de los sabios de la humanidad, como lo son nuestros maestros, ¿no? Reinola Ferrer y su discípulo David Ferriz, y porque ellos comprendieron que antiguas civilizaciones, digamos, que existieron en nuestro remoto continente, ¿no? Que más antiguo de lo que se cree, ¿no? Sin embargo, florecieron en edades de oro o de paz y de repente también decayeron, ¿no? Decayeron y todavía no se sabe muy bien por qué. Entonces, como ejemplo, la cultura teotihuacana, la cultura olmeca, los mayas, Tiahuanaco, la cultura inca misma. Entonces, es importante estudiar cuáles fueron los factores, por ejemplo, que incidieron en estas decadencias de las humanidades americanas de esos tiempos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y para que no cometamos los errores en nuestra historia cultural de ahora, reciente. Uno de los factores presentes, por ejemplo, en todas las culturas antiguas americanas, es el factor cósmico, que es el factor que ahora se presenta nuevamente a la humanidad, ¿no es cierto? De acuerdo a la tonalidad de la era, ¿no? De investigaciones. Este factor cósmico les permitía a las culturas americanas conocer el fenómeno de la precesión equinoccial, ¿no? Que define, ellos sabían cuándo entraban las eras astronómicas, etcétera. Y de ese modo ellos construyeron una cosmovisión de su vida, del mundo, una filosofía de la historia, que no era contemplativa, ¿no? En ningún caso, sino que era una ciencia, un arte, una filosofía de carácter práctico, muy práctico, basada en conocimiento y en el respeto de las leyes naturales. Entonces estamos trabajando en esa línea, organizándome para colaborar en esta línea de investigación y, para que también este tema de la identidad ancestral americana sea también asumida por los descendientes actuales, ¿no? De esos pueblos, por ejemplo, los descendientes indígenas, como un patrimonio y también nosotros, como un patrimonio y como una herencia.
una herencia cultural y espiritual de toda la humanidad, ¿no? Puede ser a través de un carácter práctico y educativo también. Por ejemplo, ya lo señalaba el doctor David Ferriz, que podría ser a través de grandes programas de turismo étnico, turismo cultural, donde vamos conociendo nuestras raíces verdaderas y vamos también educándonos al respecto, aprovechando esta variante turística, ¿no? Y todo lo anterior requiere organizar mi tiempo de vida para que todo esto gire en un propósito primordial que estamos todos asumiendo, porque no lo hago solo, ¿no? Para contribuir a esta siembra, ¿no? Y para que en el futuro pueda establecerse la edad de oro, ¿no? Que en esta era en que estamos ya la hemos comenzado, ¿no? Con muchos esfuerzos, con muchos obstáculos quizás, pero se está avanzando. Eso es lo que puedo comentar brevemente sobre mi compromiso personal en este tema, ¿no? Excelente, José, sí. ¿Hace cuánto que te vinculaste con la institución? ¿Cuándo la conociste? Y veo que hay unas culturas especialmente representativas de que evidencian sin ninguna duda, y gracias pues a toda la contribución de los historiadores, los científicos, los estudiosos, antropólogos hoy en día, arqueólogos, que demuestran que hubo una sabiduría de acuerdo con su época bueno, si no en todas, en la mayoría de las antiguas culturas de América y que justamente nos sirve de una importante referencia, ese saber para pues adaptarlo a nuestra época, a nuestra idiosincrasia y por supuesto a la evolución actual de la humanidad, como lo reconocen también los maestres, que la humanidad pues ha logrado un nivel evolutivo, sobre todo especialmente en su desenvolvimiento intelectual. ¿Qué nos puedes aportar al respecto, José? Bueno, así es, Edwin, muchas gracias por tocar ese tema, porque, bueno, esto es como una demostración en lo que nos toca, ¿no? Que yo pienso de que toda persona que ha invertido tiempo de su vida y sus padres, su familia se han involucrado en darle una orientación, también tienen esta posibilidad desde su área, ¿no? Desde su expertise, desde sus conocimientos, etcétera, su trabajo, puedan ir orientando tiempo de su vida en esa misma línea a ver cómo la edad de oro puede ir develándose, ¿no? En el caso nuestro, como somos arqueólogos, antropólogos, claro, ahí tenemos, por ejemplo, una imagen, ¿no? Al extremo derecho de la antigua cultura Uyumbe, ¿no? Mal denominada, pero así se conoce porque se descubrió en un sector que se llama San Agustín, en un parque. Se conoce más como la cultura San Agustín. Es muy extraña aún toda esta investigación, como los Uyumbe y otras que hay en América, como las que nombré, todavía están recién comenzando. A pesar de que hay muchas hipótesis, se mantienen como hipótesis, todavía son apuestas del arqueólogo, porque le falta un poquito ahondar en el marco referencial de interpretación, como le decía, una diferente epistemología, ¿no? Y que se considere que había un saber también en América muy profundo y que estamos recién comenzando a develar. Tiene sus costos en la academia, a veces, pero bueno, para eso estamos, para construir la edad de oro y para también confrontar las distintas hipótesis. Sí, seguramente producto de la existencia, ese saber producto de la existencia en su época de que funcionaban también los colegios iniciáticos, las escuelas de sabiduría, que Así es, eso pues digamos dentro del ambiente académico se desconoce, a veces se quiere desconocer, pero bueno, trabajos correcto. como el tuyo y el que está haciendo la institución, pues están precisamente mm, ayudando a aclarar
de que la iniciación no es algo nuevo, novedoso, no es el capricho de un hombre, es un fenómeno cósmico por el cual la humanidad hemos atravesado en varias ocasiones. Así es, sí. Tiene mucho que ver con la investigación. Las culturas antiguas conocían el fenómeno de la precesión equinoccial, ya hay muchas pruebas de ello, pero ese es uno de los factores cósmicos muy abarcante, muy grande, que hay que enfrentarlo con otra epistemología, porque desde la academia todavía está en duda, digamos, si conocían o no, si se trataba de culturas que, bueno, ahí tú ves las estatuarias, era solamente un tema artístico o había un mensaje, un símbolo más trascendente. Entonces, precisamente los colegios de iniciación recogen esa sabiduría milenaria, porque siempre han existido los colegios de iniciación, y, y vienen poco a poco dando a conocer en las academias que en algún momento se declararon como ciencias exactas, que nunca fue así. Esto por ahí por el siglo XVI comenzó y se ocultaron las grandes enseñanzas y bueno, el resultado es que finalmente la ciencia también se vuelve un poco dogmática y no acepta a veces otro punto de vista que trascienda el mero análisis de materialista de los objetos encontrados en términos arqueológicos, por ejemplo. Pero esto se va develando. Poco a poco, como entramos en la era, hay grupos de investigadores que se van juntando para ello y nosotros en la institución nuestra estamos en ese trabajo, estamos trabajando en ese sentido. Así es, José. Como hilo conductor, esta primera, digamos, introducción al tema nos sirve muy bien para preguntarte cómo puedes tú eh, explicar, hacerles entender a los jóvenes, jóvenes que están en el bachillerato, están entrando a la universidad, lo que significa, lo que viene a representar el saber. Eh, sí, es un tema es un tema que a veces no se comprende por la misma época en que estamos viviendo, ¿no? Pero personalmente el saber yo lo entiendo como una síntesis de conocimientos que se van acumulando, ¿no? En el tiempo, en la vida personal. Llega un momento de hacer una síntesis de estos conocimientos y que se junta con las experiencias prácticas de la vida, ¿no? Lo que va conduciendo mediante una reflexión que tiene la persona a medida que va avanzando en su vida para tener un estado en que asimila y comprende cada vez mejor porque tiene una visión más amplia y más incluyente, ¿no? Entonces no es solo conocimiento, entonces ahí aparece el saber, porque no es solo conocimiento intelectual adquirido en la escuela, en los colegios, en la universidad, institutos técnicos, sino que eh, se va nutriendo, decía yo, de esta experiencia de vida y de distintos puntos de vista, aunque el conocimiento intelectual, hay que decirlo, también es indispensable en algún momento, preciso, ¿no? Pero no hay que quedarse allí. Entonces, estamos hablando de un saber de una edad de oro, que es un saber que además tiene que ser construido, ser consensuado y construido por todos, ¿no? No es un saber personal, es un saber al servicio de la humanidad, por tanto pertenece a la humanidad. Tiene que ser construido con la colaboración de todos. ¿Sí? Es un desafío, el saber de esta nueva era es un desafío colectivo, ¿no? Por eso se trata de una síntesis de sabiduría. Uno va adquiriendo poco a poco, digamos, vislumbres de esa sabiduría que está presente en todo, ¿no? Desde lo más pequeñito hasta lo más grande. ¿No? Y lo primero entonces que hay que entender para poder ver cómo entender este saber es que existen algunos planos en la realidad que generalmente no, este conocimiento no está, digamos, al alcance de nuestra educación formal, ¿no? Y en todos los planos existen estos tres niveles, ¿no? Se habla de aplicación del saber en todos los planos, entonces con la reapertura en esta era de Acuario que estamos entrando, con la reapertura de los colegios iniciáticos, es posible saber en primer lugar que existen tres grandes planos.
¿no? De toda la realidad, planos o principios, y ahí están. Hay un mundo arquetípico que desde el punto de vista de la tradición, del saber de todos los tiempos, ¿no? Se le dice plano divino, ¿no? Esto no tiene que ver con las religiones establecidas tradicionales, están relacionadas en sus temas, etcétera, pero no es desde ese punto de vista que lo presentamos, sino que desde el punto de vista de una expresión de la realidad, ¿no sé? Entendida como una causa suprema que se manifiesta. Se puede entender filosóficamente, se puede entender religiosamente también, pero existe un mundo arquetípico que es el plano divino. Después viene el macrocosmos, que es la manifestación de ese plano divino, ¿no es cierto?, en la naturaleza. Ahí aparece el plano de la naturaleza. Y ya no estamos en un plano divino, sino que estamos en el plano astral, ¿no? La naturaleza no solamente nuestra naturaleza, de nuestro mundo ambiental, ecológico, de nuestro planeta, ¿no? Sino que entendida como todo el universo, además, ¿no? Por eso dice plano astral, no están los astros, ¿no? Y nosotros mismos que tenemos los mismos elementos químicos de las estrellas también. Entonces el plano astral es otro plano, podríamos decir, donde va lentamente apareciendo la naturaleza hasta que aparece definitivamente en el plano físico. Y ese es el microcosmo, el plano humano. Entonces tenemos el plano divino, el plano de la naturaleza y el plano humano. En este sentido, se puede hacer también una conformación con el cuerpo divino, y en el caso del ser humano especialmente, ¿no? El cuerpo divino, que también es una posibilidad de entender nosotros mismos desde el punto de vista humano, el cuerpo divino que tenemos, el cuerpo astral que tenemos y el cuerpo físico. Pero esta misma ley es una ley de evolución que gobierna todas las cosas, ¿no? Por ello existen esos grandes planos de manifestación de esta ley, ¿no? No vamos a mayormente a ahondar a nivel del macrocosmo o el plano de la naturaleza, pero está esa manifestación que está graficada ahí, y cada uno de esos cuerpos obedece, cuerpos, digamos, humanos, obedece a una ley también de ondas vibratorias, ¿no? El cuerpo físico, nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo divino, ¿no? El cuerpo astral es lo que en religión le llaman el alma también, ¿no? Tiene distintas denominaciones, cuerpo fluídico, etcétera. La ciencia también le reconoce en alguna medida y tiene otros nombres, ese cuerpo astral. Tiene distintas frecuencias y ondas vibratorias. Estos distintos cuerpos son tonos vibracionales distintos, porque si ustedes se dan cuenta, toda la realidad vibra. Es una ley, ¿no? Todo vibra. Entonces, estos cuerpos tienen distintas vibraciones. Probablemente por eso la ciencia actual no lo reconoce aún, ¿no? Está más abocada o enfocada con la tecnología que tenemos hasta el momento a nuestro alcance en el primer cuerpo físico, ¿no? La materia. En las escuelas tampoco, como decía la universidad, no se enseñan estos diversos planos, solamente el cuerpo físico, ¿no? No el astral, ni menos el espiritual o psíquico, que se le denomina también, ¿no? Y aunque toda la vida hemos escuchado de ellos también, siempre más de algunos, y los que están escuchando han visto esto, están en la literatura, en las librerías, etcétera, pero no lo hemos estudiado seriamente y ni lo hemos asumido en forma personal, ¿no? De una manera práctica inclusive, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo, a propósito de esto, me permito hacer una breve lectura de dos líneas nada más, de un texto del doctor Serreno de la Ferrier, ¿sí? En Los Grandes Mensajes, que es un texto, un compendio de 5 libros, y son 5 libros en uno, y estos grandes mensajes, en la página 284, dice que en el siglo XV y en el siglo XVI se operó ese cambio de que la mayoría de las escuelas no se ocupaban más que de la parte física de los estudios, ¿no es cierto? Dice, los conocimientos elevados fueron abandonados y dio por resultado que la ciencia oculta, verdadera síntesis de los altos estudios, no fue conocida más que por fraternidades de iniciados. Y por otra parte, la ciencia desprovista de la filosofía y de los verdaderos principios fue consagrada como, comillas, oficial y declarada, comillas, ciencia exacta. De ahí hasta el día de hoy. Entonces, lo primero que hay que entender que estos conocimientos, este saber, está al alcance de nosotros en estas instancias, por ejemplo, que estamos ahora, Liceo de Síntesis, pero también se ahondan en estas explicaciones y se vive este proceso de asumirlo en los colegios de iniciación.
¿Mm? Hay un plano también en el saber, hay un plano, se habla de lo crístico, se habla mucho, ¿no es cierto?, de el personaje, el Cristo, pero el Cristo es un plano también de evolución, ¿no? Es un estado de evolución. Entonces hay muchos elementos del saber que tienen que ver con los diversos planos de la realidad. Y muchas veces las personas las confunden, se enredan un poco en esto, pero finalmente se quedan con el análisis y toda la ciencia se ha desarrollado alrededor de lo que es el microcosmos del plano humano solamente, plano físico, ¿no? Y esto se aplica también a la naturaleza de nuestro planeta, en la parte material de nuestro planeta. Que nuestro planeta también tiene un cuerpo astral, ¿no? Bueno, no quiero extenderme más, pero lo primero que hay que saber en ese sentido que la era que viene te empieza a entregar estos conocimientos para tener una nueva perspectiva de la vida, una nueva perspectiva del saber mismo. ¿Ah? Y que ese saber, de algún modo, lo podamos integrar en nuestra familia, en nuestro círculo, así se va construyendo en nuestra sociedad el verdadero conocimiento que algún día tuvo necesidad de ser ocultado, como dice el doctor Laferrier, ¿no? Y ya llegó la hora entonces de que cada ser humano tenga derecho a la verdad. Así es, José, y un conocimiento hoy en día fundamentado en la ciencia. De ahí que se solicita que no lo asimilemos de una manera crédula, sino al contrario, investigándolo. Hay que investigar incluso desde lo que comemos, investigar cuando vamos a la plaza de mercado, averiguar de dónde provienen las frutas, cómo han sido cultivadas, cuando llegamos a la cocina, también investigar todo el proceso de higiene tan fundamental para nuestra salud. Estamos ahí justamente en ese plano físico para que esa salud, que es ya parte del plano astral, ¿sí? Esa energía, esa vitalidad, esa, como tú decías, vibración vital, pues realmente sea un medio para poder construir nuestra misión y ayudar a los demás. Entonces es un conocimiento que solicita la investigación para que a su vez lo podamos vivenciar y que nos pueda transformar, es decir, pueda elevar nuestra condición, llamémosla puramente humana, para volver a retornar a los principios iniciáticos de la antigüedad en cuanto a crecer moralmente, poder contrarrestar la tendencia a la degradación, como son, por ejemplo, los vicios. Y bueno, un tema que es bastante amplio y que lo tocamos en los liceos de síntesis a través de los cursos de introducción a la yoga. Esa parte es muy interesante, Así José, es. muy amplia. Bueno, tú decías que, bueno, está entrando la era, con la era está entrando el entendimiento de lo que significa, representa el saber. Sin embargo, actualmente todavía tenemos muchas confusiones, estamos atravesando la etapa llamada de transición entre la era anterior que está terminando con sus valores, con sus costumbres, y la era que entra, pero que muchas veces todavía no está en pleno, pero que afortunadamente ya se notan muchas expresiones propias de esta nueva era. ¿Tú qué nos puedes aportar al respecto? Eh, bueno, claro, para esta, para esta etapa en que estamos entrando, digamos, a la edad de oro, con la era de Acuarios para comenzar, ¿no? Estamos todavía en un ámbito como de confusiones, ¿no?
Bueno, por eso la lámina que está allí la puse a propósito también para poder inspirarnos todos de que los maestros de sabiduría, ellos son nuestros maestros, ¿no? Que nos guían en este trabajo en bien de la humanidad. Eh, sí, los maestros tienen esa responsabilidad y son maestros que están plenamente vigentes, vivos de carne y hueso, no son maestros en el astral, ni mucho menos, son personas preparadas, ¿no? Computación, matemáticas, etcétera, son personas eminentemente investigadores del saber. Y bueno, ellos heredan estas enseñanzas de los maestros que nos dicen al respecto que lo primero que tenemos que emprender es la lucha contra la ignorancia. Eso decía el doctor Reynola Ferrier. ¿Mm? Entonces, saber que una nueva era ya llegó, ¿no? Es bueno, ¿no? Pero hay que ponerse también a tono con todas sus circunstancias, porque como decía el arquitecto Edwin, ello es un imperativo cósmico, o sea, no depende de nosotros, llegó si investigamos un poco, llegó porque la precesión equinoccial la presenta, ¿no? Por lo tanto, el problema es que estamos en una época, una etapa de transición entre dos eras, la era que se va y la era nueva, la era del saber, la era del acuario que llega, que son muy diferentes, ¿no? Muy diferentes entre ellas, porque cada una de ellas representaba sus respectivas edades, ¿no? Una representaba la que se está yendo, la era astronómica de Pisces representaba una gran edad de la cual esa era parte, ¿no? La edad oscura de sacrificios, de limitaciones para el ser humano, ¿no? A pesar de grandes esfuerzos, tenía grandes limitaciones. La tradición de los Vedas, ¿no? La conoce como la edad del Kali Yuga, la edad dura, ¿no? Y estamos pasando una edad de luz, con el acuario la comenzamos, una edad de oro, que es la edad de luz calificada como la edad de oro. Y esta es denominada también y reconocida en los Vedas como Satya Yuga, ¿no? Y cada una de ellas es representativa con 6 eras procesionales, ¿no? Y que en total forman las 12 eras del gran año platónico, ¿eh? De 26.920 años, una ronda zodiacal ¿cierto? En el universo. Nuestros maestros que están allí presentes en la lámina, ¿no? María Nildacer, José Miguel Esborronda, discípulos del maestro David Ferriz, discípulos directos, hacen mucho énfasis en que una de las herramientas clave es retornar la mística en la ciencia, ¿no? En la religión. De algún modo tenemos que tratar de poder regresar a esa condición. Por lo tanto, no tenemos que contentarnos, no tenemos que contentarnos. eh, ¿Se fue la lámina? Bueno, no importa. ¿Está bien? Ya la vamos a conectar otra vez. Ya. No tenemos que contentarnos entonces con prolegómenos, decía el doctor David Ferriz, de espiritualidad, sino que tenemos que saber de algún modo enfocarnos en el ejercicio de la razón, ¿no? Eh, tenemos una encrucijada, ¿no? En estos campos del saber que se están escribiendo en estos momentos, con una nueva mente abierta que tenemos que tener para buscar la verdad, ¿no? Y aceptar las explicaciones como solamente un conjunto de hipótesis en este momento, ¿no? Cada persona debe examinar esas hipótesis, debe examinar los datos que la acompañan, reflexionar, contrastar estos datos y finalmente descubrir que va apareciendo una nueva manera de comprender el mundo y todo lo que me rodea, ¿no? Entonces, ello ayuda mucho para poder contrarrestar, por ejemplo, lo que cada uno de nosotros ha venido dando cuenta, ¿no? Que hay un sentido muy crítico en todo hoy en día, ¿no? Y no solamente eso, sino que ese sentido crítico se va transformando como un valor de la humanidad en sí mismo. O sea, en el fondo estamos en presencia del fenómeno que decía el doctor David Ferrer Olivares, de que están apareciendo la cultura de los contravalores, ¿no? El criticismo estrecho. Se trastocan los valores, ¿no? No existen los matices, solamente se acepta lo negro y lo blanco, y más encima, lo negro es blanco y lo blanco es negro. Ya no hay un orden que se pueda vislumbrar, que pueda dar una esperanza a la humanidad de que pueda estar más claro. ¿Por qué? Porque estamos atravesando este periodo de semi-oscuro, ¿no es cierto? Semi-claridad, que es la transición entre las dos eras, pero que termina en un momento. Termina porque hay mucha gente que está pensando que la historia, como dicen algunos intelectuales, se termina con esto, ¿no? Que hay una anarquía y un sinsentido.
que no existe un futuro, y no es así. La edad de oro se viene por eso mismo y tenemos que construirla. Y nuestros maestros nos orientan que se debe desarrollar la creatividad, por ejemplo, el trabajo constante de investigar todo en forma permanente, ¿no? Y sin miedo a equivocarnos. ¿No? ¿Por qué? Porque resulta que esta investigación se transforma día a día en una experiencia, una aventura, podríamos decir, hasta mística, donde tenemos que aprender a aprender y aprender a ser, en ese sentido, como dice la UNESCO, ¿no? Descubrir tempranamente las nuevas tendencias que existen en la era del saber. ¿No? Claro, estamos sembrando ahora, pero que en algún momento, si no sembramos, no se va a poder cosechar. Y tenemos que sembrar a pesar de las limitaciones. ¿No? También los maestros en su literatura nos legaron los gumis, que son estados de conciencia que se van descubriendo para liberarnos de limitaciones y obstáculos. ¿No? Estos gumis son elementos que se trabajan en los colegios de iniciación, ¿no? Pero que están al alcance de toda la humanidad, porque por ejemplo los dos primeros gumi, los dos primeros estados de conciencia, son la buena voluntad y la reflexión. Y el maestro Reinhold Ferrier afirmaba en su literatura, ¿no?, que la sola práctica de estos dos primeros gumi, ¿no?, podía permitir que la humanidad alcanzara la comprensión de la edad de oro esperada, ¿no?, la buena voluntad y la reflexión. Por lo tanto, son elementos de trabajo concreto que están al alcance de cada uno de nosotros. Así es, José, muy interesante estos aspectos. Saludamos a Doris, a Germán, que nos están a su vez también enviando saludos aquí en Bogotá. Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente que se solucionó rápidamente, hubo una desconexión, pero afortunadamente no fue total con el internet. Mm, bueno, lo que tú estás presentando es conveniente que todas las personas observemos con detenimiento y reflexionemos tanto con esa actitud de buena voluntad como te refieres a los boomies, que son estados de conciencia, lo que es transitorio en este momento, modas transitorias que no son representativas de la era Aquarius y mucho menos de la edad de oro. Para eso tenemos que tener cierto criterio, construir un criterio que nos permita ubicarnos en este proceso de la transición entre dos eras y, por supuesto, no caer en la angustia o caer en las redes de estos, digamos, desaciertos, como tú los llamas, que no nos conducen a nada, sino, o mejor, nos conducen más bien es a una degradación, a una degeneración. Por eso la importancia también de empezar a trabajar y a construir ese saber y a colaborar, contribuir con la edad de oro, empezando por nuestra salud y la salud de nuestros allegados, nuestros familiares, crear esa alma, ese astral, que es la creación del ambiente propicio, que lo hacemos a base de cultura, a base de reflexiones, a base de cambiar, por ejemplo, la compra de una manzana que viene importada desde muy lejos por todos los riesgos que tiene eso en lo que se llama la huella ecológica, con una manzana, una fruta que nuestros agricultores están cultivando muy cerca de donde vivimos y cosas, por supuesto, por el estilo. Eh, Ah, José, los ujú. maestres actualizan la yoga para esta época, actualizan la yoga que estuvo conservada durante 12.000 años en la India, en el norte de la India, en el Tíbet. Y dentro de la yoga hay unas disciplinas libremente consentidas
conocidas como los angas. Tú te referías a los bhumis de la ñana. La yoga en general incluye en todas sus vías estos angas, estas disciplinas libremente consentidas. ¿Qué nos puedes decir brevemente de la práctica del yama y del yama, que nos pueden también ayudar mucho a construirnos? Porque para poder construir la edad de oro tenemos que empezar a construirnos como personas, como seres humanos. Correcto. Sí, bueno, los maestres traen un nuevo concepto hay muchos nuevos conceptos, una revolución conceptual en casi todas las áreas del saber, ¿no? Y, y bueno, la misma tradición de la yoga en esta nueva edad que inicia es una revolución inmensa, ¿no? Todavía nosotros mismos estamos estudiándola, investigándola, porque claro, uno no puede hacer tabla rasa, como decía el mismo doctor Renaud Laferrière, no el maestro. Tiene que basarse en algo anterior, pero eso también nos impide a veces vislumbrar muy bien qué quiere decir el maestro cuando trae este nuevo concepto de la yoga, que hasta el momento ha circulado en el mundo, en Europa y en América también, asociado a muchas prácticas que se quedan en un plano muy limitado de la yoga misma. Los maestros señalan que el mejor sistema y método, que así dicen que es la yoga, un gran sistema y método científico, el mejor sistema para comprender la yoga se encuentra en la vía de la Jnana Yoga, ¿no? Que es una de las vías de la Jnana Yoga y que fue reconocida en la tradición de los Vedas como la yoga superior, porque está acorde a la tonalidad vibratoria de esta nueva era en que entramos, ¿no? Que es la era del saber, ¿no? O sea, está vibrando en la misma tonalidad, ¿no? Por lo tanto, sin dejar la tradición de la yoga, hay que saber que parte del proceso de construcción de esta edad de oro de considerar la práctica constante también y permanente, no solamente los primeros elementos, sino que se mantiene a través de toda la yoga. Me refiero a los angas que tú has nombrado, Edwin, ¿no? La práctica constante de estos dos angas, que son preparatorios en muchos sentidos, son preparatorios para abordar niveles superiores de la yoga, como por ejemplo la que más se conoce, que es la yoga fisiológica, ¿no? La de los ejercicios, las asanas, la gratasta yoga, que se conoce más bien como hatha yoga, y ahí hay un cambio y una explicación. Y para el control de nuestra mente, igual, estos angas. Y esto viene explicado en el texto que está ahí en pantalla, ¿no? Que fue una de las obras cumbres del maestre, y que él mismo señalaba que tenía dos nombres, ¿no? Yu Yoga Yogismo, como anclado en la tradición también, y empezando con el Yu, y abajo tiene el segundo nombre, que es una matesis de psicología, o sea, vivir la yoga, ¿no? Y en este texto, que es una obra cumbre, que es el séptimo mensaje del doctor de la Ferrier, eh, señala que los yama y los niyamas son como reglas, como disciplinas éticas, en términos generales, no vamos a decir, son como las reglas elementales de base para iniciarse en la yoga, pero también hay que entenderlas como de un carácter práctico, ¿no? No son más bien como elementos normativos abstractos, ¿eh? Sino que principalmente hay que practicarlas porque nos ayudan mediante estar observándonos en forma permanente, ¿no? A adquirir estados preparatorios para abordar los pasos siguientes de la Jnana Yoga en su conjunto, ¿no? En ese sentido, el Anga del Yama, por ejemplo, que son los dos primeros son Yama y después Niyama, ¿no? Después viene Asana recién, ¿no? Entonces, el Anga Yana se pone, Yama, con Y, llama, se pone en práctica en la vida diaria que tenemos, donde estamos unidos a nuestros semejantes, ¿no? Comenzando con la propia familia, con nuestro círculo más inmediato y con toda la sociedad, ¿no? Se pone allí en práctica, en esa vida diaria, desde una posición ética y de equilibrio del ser social, ¿no? Permite eso, permite equilibrarnos. Y mientras que el otro anga, que es el niyama, se refiere más bien a una especie de contrastación permanente de esta disciplina con nuestros procesos personales. Es como una especie de reflexión de lo que estoy haciendo y también incluye elementos prácticos de esa reflexión, pero más internos, ¿no?
El yama es hacia afuera, más bien. En síntesis, estos dos angas son como reglas externas y también internas de comportamiento del ser humano. Son de un carácter práctico y también tienen que asumirse como una especie que nos van, como especie de indicadores. ¿Ah? Nos van dando la pauta en el camino del progreso espiritual personal de nosotros mismos bueno, de toda la humanidad. Y no tienen consideraciones ideológicas de ningún tipo, ¿no? No son filosóficas ni religiosas, sino que van mucho más allá, son reglas trascendentales de vida. ¿No? Eh, Ahora, este trabajo del llama y el niyama incluye la naturaleza personal de cada ser, pero si se complementa, ¿no es cierto?, con orientaciones que pueden ser recibidas de maestros de sabiduría o de maestras de sabiduría de la vía superior de la ñana yoga, el saber de la yoga que trae Aquarius, es mucho mejor, porque nos puede asegurar que su práctica, la práctica del llama y el niyama, va a estar siempre orientada al bien común, ¿eh? Al servicio en la sociedad y al ambiente en que nos rodeamos, que nos desenvolvemos, que compartimos diariamente. Y también nos asegura un avance en etapas superiores del sistema de la yoga, pero de un modo equilibrado. Y nos permite eso que dije de equilibrado es en relación a que nos permite estar libre de accidentes que a veces han pasado en las prácticas de la yoga o extravíos de todo tipo, ¿no? Entonces, la nueva yoga que trae el maestre resalta mucho estos dos primeros elementos de base antes de entrar a practicar una yoga fisiológica en el cuerpo físico, que también requiere una investigación y una profundidad muy grande, como citaba Edwin, con el tema de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Tiene mucho que ver con las energías en el cuerpo astral, ¿no? Entonces, para poder estar preparado a tono con estas energías, tenerlas en un plano de equilibrio primero, se necesita el conocimiento y la práctica de estas reglas de vida. Una vez que sean parte de uno, como sucede un poco con los Bhumi a través de la Jnana Yoga, se hacen parte de uno, ¿no? Uno es el Bhumi, en ese momento uno puede con más seguridad y bajo las orientaciones de maestros seguir la vía de la yoga superior, en estados superiores. Por ejemplo, trabajar la yoga fisiológica, trabajar la concentración, la meditación, que son todos elementos que el doctor de la Ferrier en su texto que está ahí en pantalla lo desarrolla con un sentido de acuerdo al saber de la nueva era, ¿no? Entonces el concepto de la yoga se basa en estos dos primeros elementos que están al alcance de toda la humanidad y se puede trabajar en términos de investigación en cualquier lugar, ¿no? Incluso en las universidades, en todo lugar, en cada momento. Eso podríamos decir en términos generales, Edwin. Sí, José, incluso no nos debería extrañar estos dos primeros sangas, reglas de vida, porque las religiones llaman la atención para que se practique, pues con otras denominaciones, Así es, pero tanto lo que indican las religiones como lo que aporta la yoga, aclarando también que los maestres no es que cambien la yoga, ellos mantienen la esencia fundamental de la tradición de la yoga, solo que la actualizan para, digamos, ubicar su forma de acuerdo con la era, ya que sufrió durante los últimos siglos muchísimas deformaciones. así Entonces, es, se llama, por ejemplo, eh, son las purificaciones, ujú, el contrarrestar la tendencia que tiene el ser humano a la degradación, a los vicios. Entonces, el llama la atención a que se practique de manera libremente consentida, eh, pues el evitar cualquier tipo de vicio con el fin de ir purificando el cuerpo físico, la mente eh, y también el psiquismo como tal. Es claro, decir, que podamos liberarnos de esas tendencias absorbentes
que hacen que como que decaigamos. Y el Niyama es una invitación a que estudiemos, a que investiguemos, a que busquemos ciertas experiencias transformadoras, positivas, que nos ayuden a seguirle colaborando a nuestros semejantes, ya que para eso hemos nacido. Muy bien. Ujú. Vamos a continuar. ¿Tú querías comentar algo, No José? solamente me había recordado lo que habías dicho del llama, llama y después el otro anga es ni llama. Entonces el llama, claro, me había recordado, por ejemplo, concreto, que es un llamado a no suprimir ningún tipo de vida, ¿no? A no matar. Eso es interesante porque trasciende las religiones, trasciende las culturas, y bueno, tenemos que reflexionar profundamente porque con el solo hecho de no cuidar nuestro cuerpo, el doctor de la Ferrer dice que el ser humano no muere, sino que se mata. Entonces, es bien interesante porque tenemos que entender de que si nosotros investigamos, como tú dices, aplicando el llama, y ver qué podemos alimentar físicamente a nuestro cuerpo y a nuestro cuerpo astral, probablemente le vamos a dar una mayor cantidad de oportunidades, ¿no es cierto?, en términos de energía, en términos de una vida más saludable y poder alargar nuestra vida, ¿no? Con el solo hecho de practicar el llama, ¿no? Entonces me acordé de eso, que Sí. tiene que ver con la alimentación, como tú dices. El no robar, el no mentir, Claro, tema ético. bueno, básicamente purificar propiamente. Bueno, vamos a entrar ahora, José, en una serie de preguntas cortas. En lo posible nos las puedes ir respondiendo breve y concretamente. Mm, incluir en nuestra visión de mundo varios paradigmas eh, puede ser favorable, conviene, contribuye a la construcción de la edad de oro. Ajá. Y, ¿qué cosa piensas tú que podría contribuir a esta edad de oro? Y brevemente, como dices, Edwin, y podría ser, en primer lugar, tener una mayor visión de vida, o sea, implica que nuestros conceptos que hemos ido asumiendo, nuestras formas de ver el mundo, si investigamos un poco, nos vamos dando cuenta que están muy limitados, ¿no? Eh, por varias razones, pero uno de los temas que tenemos que asumir es que podemos considerar otras ideas, ¿no? Sin juicios preconcebidos. Tenemos una tendencia a tener un juicio preconcebido porque de algún modo tenemos que enfrentar cualquier realidad con alguna idea previa. Y si no, nos sentimos incómodos, ¿no? Pero en la medida que no tenemos ese amarre, esa atadura a juicios preconcebidos, aparece el fenómeno más natural de la investigación, ¿no? Sin ideas preconcebidas, para ver distintos modos de clasificar la realidad, las distintas culturas, por ejemplo, aparece una visión más universal de las cosas, ¿no? Porque claro, cada ser humano tiene su propia verdad. Entonces ello nos va acercando a aceptar que la verdad puede estar en todas partes y que no es un patrimonio exclusivo, por ejemplo, de la ciencia, ¿no? ¿Mm? Ni de la religión tampoco, ¿no? Está en todos lados. Eh, Porque si no vamos a quedar limitados en esta visión que era propio de la era anterior y que no aceptaba un punto de vista ajeno a una concepción de su propio mundo, ¿no? El científico acepta lo que es científico y fuera de ello dice, bueno, ni siquiera lo considera, ¿no? Ni siquiera lo considera porque no está en el ámbito de la ciencia y la religión igual. Entonces los maestros señalaban que se requiere incorporar un poco más de filosofía en la ciencia, un poco más de ciencia en la religión, o sea, generar una síntesis, un equilibrio en las varias perspectivas de poder entender el mundo. Eso significa que tenemos que ser capaces de poder valorar las ideas de los demás, ¿no? Y ir con un espíritu de asombro, de investigación, y a lo mejor encontramos muchas respuestas a lo que andábamos buscando en las ideas que inicialmente no considerábamos. O sea,
otro modo de ver el mundo también nos amplía la visión de vida de cada cual. Ese es uno de los primeros temas que yo abordaría, ¿no? Sí, así es, José, y además, pues es interesante observar cómo van surgiendo también nuevos paradigmas como el holístico, la misma física o mecánica cuántica, que transforman completamente nuestra visión de mundo, nuestros conceptos, el paradigma de la complejidad. Edgar Morán inició pues este gran proceso del pensamiento complejo. Investigadores como Humberto Maturana, el biólogo chileno que Sí, descubrió la autopoiesis. Eso es interesantísimo y definitivamente hay que pues ponernos en la actitud ju- justamente de abrirnos a esa nueva visión de mundo para que realmente podamos aprovechar nuestra encarnación por un lado y ayudarle a los demás. Papás que correcto. quieren que sus hijos estudien solamente lo que a ellos les parece conveniente o quieren que sus esposas, sus parejas piensen como ellos. Bueno, unas cosas que realmente son desafortunadas. Sí, sí. Las formas de explicar al mundo parecieran ser que ya no satisfacen mucho a nadie y tampoco a las juventudes. Bueno, por eso se usa el término paradigma, porque ese fue un término que fue acuñado por una ideología que se autorrepresentaba la verdad en el mundo, que es la ciencia, ¿no? Y como el maestro decía, como leí hace poquito, que eso comenzó en el siglo XIV, XV. Entonces, paradigma es un término que inventó, ¿no? Un señor, un filósofo de la historia de la ciencia que se llamaba Thomas Kuhn, y lo acuñó para un momento en que la ciencia estaba como tranquila con su forma de explicar al mundo. Se le dice un estado normal de la ciencia, el paradigma de turno. Resulta que ese paradigma de turno hoy día está haciendo crisis en todas las áreas del conocimiento. Entonces, ahí viene la revolución de las teorías científicas y se quiebra el paradigma y aparece otro, y ese otro paradigma todavía no aparece, como tú dices, el holístico, etcétera. Por eso hay crisis educacionales, en todo sentido. El paradigma que nos permitía ver al mundo era muy estrecho, propio de la era, de la era que ya se está yendo, ¿no? Y viene un paradigma más amplio. Entonces, en ese sentido, paradigma ya es un concepto que puede ser utilizado por cualquier persona para entender que no es posible quedar entrampado en una sola forma de ver la vida, ver el mundo, especialmente cuando estamos rodeados de tantas personas diferentes, tantas culturas que estamos interactuando. Entonces, ese es el sentido de un paradigma más amplio de la vida, ¿no? Sí, sí. Y me haces acordar cómo gracias a ello, pues han surgido recientemente investigadores que están demostrando que la teoría del Big Bang no corresponde. Además, las tradiciones de sabiduría muy antiguas pues tienen un planteamiento supremamente diferente y muy profundo acerca de la existencia del universo, que bueno, ya en otro momento podremos abordar Sí, un esos tema muy temas que son interesante. tan importantes. Bueno, veíamos que en esta etapa de transición estamos ante una situación que se ha declarado como una enfermedad social, que es el afán de consumo y la obsesión por querer cada vez tener más y más. Se quiere tener el último modelo de carro, el último modelo de vivienda. Se compite mucho, incluso a veces con el vecino o el familiar, en ese sentido de una, digamos, tendencia a adquirir y adquirir materialmente. Hablando de los angas de la yoga propone
que aprendamos a vivir con austeridad. Ese término requiere, pues, naturalmente una investigación, una aclaración. ¿Qué es, cómo ves tú, José, el vivir con austeridad? Mira, es curioso de que desde el punto de vista antropológico pareciera ser que la sociedad entera hoy día está en una especie como de que no le satisface, digamos, lo que tiene o lo que logró a través de los años, y está un poco incómoda, ¿no? Entonces está volviendo a revisar lo que tiene para ver si coincide con lo que es, con lo que quiso ser. Entonces, me he dado cuenta incluso en más de algunos de ustedes también ahí en YouTube, ¿no? Uno entra a YouTube y ve mucho programa que tiene que ver con las filosofías antiguas acerca de vivir de un modo más apegado a las leyes naturales. Y está muy de boga, casi una moda, el estoicismo, ¿no? Que fue casi los primeros siglos de la era que se fue. Pero es interesante porque apuntaba también a la austeridad, ¿no? El estoico. Yo creo que es el tema de la austeridad nos permite estar preparados, porque podemos enfrentar en estos años, ya hemos pasado circunstancias fuertes, y pueden venir otras circunstancias adversas a lo que queremos, ¿no? Entonces, ser austero significa ser prudente, también ser equilibrado, ¿no es cierto?, en todo lo que, sin embargo, que puede estar bajo mi control, porque hay cosas que yo no puedo controlar, ¿no? Por ejemplo, todos estos cambios del clima, no lo puedo controlar, ¿no? Pero sí, de algún modo, el tener una posición de austeridad en todo sentido, me prepara para que lo que está bajo mi control, sí puedo prepararme para enfrentarlo. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los planes de viajes que yo puedo hacer, planes de adquisiciones que puedo tener, ¿no es cierto? Todo otorga, todo sentido de autoridad nos otorga una mayor claridad, una mayor claridad para poder discernir en cosas esenciales que son tan relacionadas más bien al espíritu. Y esto que digo que está relacionado al espíritu no tiene que ver con una contraposición con la materia, ¿no? Todo lo contrario, estamos entrando en una era de síntesis y no hay que dejar de atender las cosas materiales, ¿no? Porque estamos en las ruedas, como decía el maestro Ferriz, en función de las ruedas de la realidad, ¿no? Y entonces no consiste en lo austero, la austeridad no consiste en abandonarse, ¿no? No consiste en hacer un voto de ningún abandono, y tampoco consiste en no valorar las cosas materiales que podamos tener o aspirar a tener, sino que hay que darle el valor que le corresponde, ¿no? Tratar de descubrir dónde está el equilibrio de eso material que puede llegar a mi vida en algún momento, y significa compartir lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Y no generar falsas expectativas en mi entorno más inmediato, en el ambiente social en general. Todo eso con un sentido de austeridad, eso da más lucidez para enfrentarlo, ¿no? Y nos prepara para poder discernir entonces en épocas de crisis de valores, por ejemplo, ¿no? En épocas de desesperanza, ¿no? Nos prepara. Ser austero es ocuparse de las cosas más esenciales de la vida, valorarlas en comunidad también, ¿no? Además de valorarse uno mismo, con un mayor grado de, podríamos decir, de objetividad, ¿no? Nos permite tener, es como un retiro, ¿no? En algún modo, una reflexión permanente, ¿no? Sin alejarse del mundo. Nos permite penetrar con mayor lucidez en las cosas que nos rodean, ¿no? Ahí la carátula de que está en la portada es muy interesante, son símbolos, ¿no? Y claro, ahí hay una lucha permanente, ¿no es cierto? Ahí están la oscuridad y las sombras, hay elementos en que cada cual podrá reflexionar, y en ese trabajo, obviamente en ese viaje de colaborar, la austeridad, de colaborar para esta edad de oro que viene, que es el gran tema que estamos conversando, ser austero significa también ir abandonando ciertos hábitos, ciertas cosas, ¿no? Es como un gran equipaje que vamos dejando, ya no necesitamos 30 maletas para el viaje, ¿no? Necesitamos mucho menos, ¿ya? Se nos va alivianando el viaje y la carga, y nos va dando la posibilidad de comprender y de andar más rápido inclusive. Entonces, la austeridad es todo un trabajo práctico, y nuevamente está presente ahí la investigación.
¿no? Así que es bien propio, yo diría, de este proceso que estamos atravesando, en que es necesario ser prudente, no, no confundirnos con lo que debiéramos tener, porque la verdad es que no están los tiempos para ello y hay que tratar de poder tener un sentido de oportunidad también de acuerdo a los valores de la era en que estamos entrando, ¿no? Si no, va a pasar como en otros tiempos en que en los periodos de transición uno puede irse perdiendo porque también la transición alcanza incluso hasta las vanguardias, ¿no? Como bien decía el arquitecto Ewing recién, en la investigación misma, con toda la teoría del Big Bang, por ejemplo, que está muy hermosa, muy de alto nivel entre los físicos, pero puede estar totalmente desvirtuada, ¿no? Aunque tenían buena intención los científicos. Entonces hay que tener mucha prudencia en ese sentido y la austeridad nos permite alivianarnos para enfrentar de mejor manera ese proceso. Así es, José. Bueno, vamos a ir acelerando un poquito por ya Ujú. la hora. Quiero pedirte entonces el favor Correcto. de que brevemente nos quedan las últimas tres preguntas. Mm, también para ayudar en la llegada de la edad de oro, atravesar lo más pronto que se pueda esta etapa de transición. ¿Cómo podemos trabajar por la integración social? Por ejemplo, empezando con la familia. En familia, ¿cómo podemos comenzar con la integración? Bueno, lo primero que tenemos que observar el tipo de pensamiento que tenemos, si es exclusivo o inclusivo, ¿no? O sea, si está en base a la impugnación o en base a la paciencia y el aprendizaje, ¿no? Compartido, en familia, integrando. La familia humana, la gran familia humana, está integrada por las familias individuales, ¿eh? Por mi familia, por la familia de los que nos escuchan en este momento. Entonces, el primer trabajo comienza ahí de la integración social, ¿no? O sea, hay que tener una suerte de consecuencia en ese sentido. Y eso nos permite la práctica de la tolerancia. Un ejemplo concreto es que en todos los países está pasando el fenómeno en este momento bueno, estoy hablando como antropólogo, pero todo el mundo está resintiendo el fenómeno de la migración de los pueblos, ¿no es cierto?, en América, en el resto del mundo también, pero se ve mucho acá y provoca aparentemente muchos problemas. Yo creo que es una gran oportunidad, porque generar confianza en los demás permite, digamos, esta integración social, garantiza construir una paz duradera, por ejemplo, en los acuerdos, ¿cierto? Porque nos compromete en el proceso, a todos nosotros, nos compromete la integración social. Y nadie debe quedar fuera de ese, yo diría que es un imperativo cósmico también. El que no se integra queda solo. Entonces, desde el punto de vista de la inclusión, el pensamiento inclusivo es propio de una integración social, sinónimo de una fraternidad universal también. Así es, José. Bueno, la siguiente pregunta está muy vinculada Claro. con la que acabamos de pasar y es cómo aprender a ser más cooperativos y fraternales, porque prácticamente todos los días veo en las noticias que me llegan cómo se está generando pobreza en países que en su momento fueron muy prósperos materialmente, en Estados Unidos, en algunos países de Europa. Entonces, se señala a la persona que ha terminado en unas condiciones difíciles, incluso viviendo en la calle, después de haber sido todo un profesional con buenas condiciones, pero se le señala como una persona, como si él tuviera la culpa. Y entonces, pobrecito, miremoslo allá prácticamente solo, desvalido, pero veo que si bien es cierto, hay organizaciones que empiezan a contribuir, a ayudarles a estas personas, pues necesitamos que todos nos colaboremos, todos nos cooperemos
para evitar estos inconvenientes tan difíciles. Y eso solamente en el aspecto material. Hay muchos otros desaciertos en los que se va cayendo por falta de cooperación y fraternidad. ¿Qué nos puedes aportar, José? Bueno, uno de los elementos que todo ser humano tiene que trabajar en sociedad es fortalecer los lazos familiares, ¿no? Fortalecer, potenciar los lazos familiares, porque en estos momentos de transición, de crisis, tenemos la oportunidad de reflexionar. A veces a la fuerza, pero ahí está la oportunidad. Entonces hay que revisar los cimientos familiares y más que dictar charlas o sermones a los integrantes de la familia, hay que orientar a todos en base a un ejemplo y más bien una oportunidad de dialogar. ¿Mm? El diálogo sincero, con respeto, con cariño, con sinceridad, reforzando de ese modo todos los lazos de nuestra familia, ¿no es cierto? Y bueno, por allí comenzar a ver los valores propios de la humanidad, valores fraternos, ¿no? Los hábitos de cooperación y de fraternidad significa, en otras palabras, comprender a los demás de un modo genuino, ¿no? Practicar la tolerancia de verdad, no que estoy aguantando al otro, sino que tolerándolo de verdad significa que ya soy parte de él, de su visión, ¿no? Por lo Sí. tanto, construir la edad de oro va a ser investigar activamente esa paz social que tú decías que parece que no estuviera, pero es un imperativo la paz social. Pero para prepararnos, yo sugeriría que todos tenemos la oportunidad en familia. Primeramente en paz en nuestra propia familia y con uno mismo. Si uno no está en paz con uno mismo, difícilmente va a poder dictar cátedra sobre la paz a nivel de otras redes sociales, a nivel de otros niveles, digamos, de la sociedad, ¿no? Porque no habría una sinceridad de base. Sí, así es, aprender, digamos, estudiar métodos para aprender a ser cooperativos, colaborarnos los unos a los otros, y eso empieza desde casa, Sí, indudablemente. Los hijos con los padres con los hijos, los unos con los otros, incluso uno con uno mismo, en el sentido de cómo le colaboramos a nuestras células. Muchas veces no pensamos en las células hepáticas, en las células del claro, corazón, en nuestras justamente. células de los riñones o de los huesitos, nada menos. Ujú, Entonces, es una perspectiva, ¿no? Muy novedosa. ujú. Bueno, finalmente ya estamos, digamos, culminando esta interesante entrevista. Mm, ¿Cómo consideras tú, José, que contribuyeron los maestres a preparar esta edad de oro? Bueno, ambos maestros vinieron a presentar al mundo una enseñanza tradicional. ¿Mm? Enseñanza sobre la verdad, sobre la vida, en un sentido muy profundo. Porque al final de una era precesional, como es esta, ¿no? Al inicio de una nueva era, siempre aparecen seres arquetípicos, ¿no? Seres muy evolucionados, encarnaciones especiales, y que vienen a dar la luz a la humanidad para reiniciar una nueva etapa de evolución, en todos sentidos, ¿no? Entonces estamos comenzando esa nueva etapa, y la contribución de los maestres para preparar la edad de oro fue su misión trascendente, que tuvieron que realizarla en varias etapas y con varias obras concretas, como por ejemplo, instauraron varias fundaciones, una de las cuales es la que forma parte de este organismo del Liceo de Síntesis, varias fundaciones para el bien del género humano, y estas fundaciones se encuentran en pleno funcionamiento, operativas, con proyección en casi toda América y algunos países de Europa y Australia. Entonces se está extendiendo rápidamente la luz que traen los maestres, ¿no? Como arquetipos de la humanidad. Y bueno, también podemos decir que lo más importante que ellos trajeron para contribuir es su obra escrita, su enseñanza escrita, ¿no? En la literatura que ellos nos dejaron, ¿no? Ahí hay una muestra en la pantalla de algunos de los textos escritos por el doctor Serrano de la Ferrier y también la obra de exégesis de su maestro, ¿no? Del maestro Ferri, ¿no? Tanto el maestro de la Ferrier con sus 100 obras escritas, 99 hay una que se está investigando, pero fueron 100 obras y que constituye una síntesis de sabiduría universal, ¿no?
y también el maestro Ferri con la literatura de exégesis de esa obra monumental de su maestro, ¿no? Y su misión estuvo otorgada por una confirmación de su propio maestro que le dijo que la obra monumental escrita por él para toda la humanidad, él era el encargado de darle luz, ¿no es cierto?, a su enseñanza verdadera. Entonces, sin la literatura, yo rescataría que el gran monumento de su misión trascendente es la literatura, porque sin esa literatura no se va a cumplir la edad de oro, anunciada por todas las profecías, ¿no? Libros sagrados de Oriente y Occidente reconocen, pero tiene que haber una orientación, una luz, y esta vez la era, como es una era positiva, una era de luz, es una era que queda no en el limbo esta enseñanza, sino que queda claramente estipulada y escrita, ¿no? Y esta titánica labor la generaron bajo la custodia ancestral de los colegios de iniciación mayor, ambos maestres, ¿no? Y que en esta era Acuario se entiende como facultades de altos estudios, de psicología universal, los colegios de iniciación mayor. Entonces ellos custodian que no se tergiverse esta literatura para que llegue a toda la humanidad, y entonces esta literatura fue ofrecida para todo ser humano, ¿no? Y yo diría que es la misión más trascendente para despertar, digamos, a la humanidad y que comience verdaderamente la edad de oro esperada, ¿no? Ese es el mensaje que ellos vinieron a dejar, y ahí hay una fotografía de dos seres que, que es bien interesante, que las elegí a propósito, porque hay muchas fotografías del doctor Serrano Laferrier que resaltan en la forma aspectos que vivió, por supuesto, pero bastante llamativos, por así decirlo, y al lado derecho su discípulo directo, trabajando día y noche, transcribiendo la obra de su maestre, traduciéndola, encargado de que no se tergiverse ni lo más mínimo, atento que no se haya dejado de poner una coma que daba otro significado a un término. Él le decía: usted sigue mi pensamiento en forma exacta, término tras término. Entonces son dos seres muy humanos, tan humanos, inmensamente humanos, que todavía no llegamos a dimensionarlo. Es en ese sentido lo sagrado de su ser. Por lo tanto, allí tenemos a dos seres que el mismo doctor de la Ferrer dijo: a mí me gustaría que me reconocieran como un hombre de ciencia y un escritor. Nada más, dijo. Que me reconociera todo el mundo como un hombre de ciencia y un escritor. Y por supuesto, es la misma aspiración de su discípulo, ¿no? Entonces ese es el Hijo del Hombre. No es el Hijo de Dios etéreo, ¿no? Es el Hijo del Hombre, y que nos lega esta literatura universal, y que estamos como un regalo para la humanidad, y que lo reconocemos en esta última pregunta que tú nos haces, Edwin. Sí, muchísimas gracias, José. Quisiera en este sentido también agregar cómo hacen ellos un especial esfuerzo para que, digamos, los seres humanos aprendamos a evitar el dogmatismo. Desde ningún punto de vista ellos presentan una idea dogmática, más bien proponen, como lo hemos dicho contigo hoy, la investigación, la reflexión, hacernos preguntas, indagar fundamentalmente. También aportan una serie de métodos para que nos construyamos cada vez más y mejor como seres humanos. Somos totalmente apolíticos y no somos una religión. Por el contrario, y tú lo acabas de decir, ellos trabajaron también muy profundamente, además de su obra escrita, en la creación de unas fundaciones Uh -huh. de carácter cultural, científico, de bien público, justamente para que se aprenda a estudiar, se aprenda a convivir, se aprenda a aplicar pues todo digamos, dimensión de la sabiduría, se aprenda a reconocer la profundidad de los símbolos,
que fue con lo que comenzaste, con estas culturas de sabiduría antiguas de nuestra América, con esa riqueza de sus símbolos, de sus mitos, de sus leyendas, de sus construcciones monumentales que hoy en día los científicos no alcanzan a entender cómo se lograron, ¿no? El caso de Caral al norte de Lima, que ya se está investigando toda su tecnología antisísmica que lograron en aquellas épocas hace más de 3000 años. Entonces, bueno, ahí hay tema, tema para seguir ahondando, seguir investigando, José. Bueno, te damos finalmente la palabra para tu despedida y si quieres también hacer unas breves conclusiones. Gracias, sí, no, muy de acuerdo contigo, Edwin, de que, claro, la gran nueva visión son nuevos conceptos revolucionarios que traen los maestros. Y claro, es un pensamiento universal, un pensamiento de síntesis universal. Entonces, claro, no cae ningún dogma allí. De hecho, los dogmas se van yendo con la era, ¿no? Un pensamiento más amplio. Sería magnífico, decía el doctor de la Ferrier, si cada uno tuviera su propia religión, inclusive yo diría su propia ciencia. Entonces, eso denota un espíritu muy amplio, muy vasto, en que no se juzga nada, no se critica nada, se acepta todo. Eh, Solamente que hay que ir ordenando los sistemas, ir viendo cómo se relacionan, cómo se avanza, pero todo pensamiento es válido, a condición de que sea sincero, decía el doctor de la Ferrier. Entonces, en ese sentido, yo quisiera destacar que el llamado es a la investigación, el aporte de los maestros y de nuestros propios maestros que siguen su línea y nos están formando en esa idea y nos están orientando en esa reflexión, en nuestra búsqueda diaria, ¿no es cierto?, que tenemos de un sentido de un anhelo de trascender, de poder investigar. El doctor David Ferris Olivares hizo un trabajo de que analizó toda la literatura del doctor de la Ferrier y encontró 8 puntos que se repetían, pero los que más se repetían en toda la literatura, 3 veces inclusive en orden descendente, ¿no? Era investigación, la palabra investigación. Y después se descubre que está asociada la palabra investigación a lo sagrado, ¿sí? Y a la realidad última de todas las cosas, la causa suprema, es un concepto revolucionario desde el punto de vista de la realidad. Por lo tanto, el llamado es a la investigación en todo sentido y que nos permite poder aperturar nuestra mente, aceptar, desarrollar la tolerancia, la verdad y la paz en uno mismo y en los demás. Así que muchas gracias por esta oportunidad, Edwin, de poder haber en voz alta reflexionado un poco sobre estos grandes temas. Y espero que también podamos el día no tan lejano tener la oportunidad de conversar y de escuchar las ideas probablemente muy valiosas y muy interesantes de tus auditores en este Liceo de Síntesis de Bogotá, en Colombia. Muchas gracias, muy gentil. Con muchísimo gusto, José, a ti también muy agradecidos de parte del Liceo de Síntesis, organismo del área universitaria de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, por todos tus aportes, toda tu experiencia, toda esa vivencia formativa que tienes de tantos años, todo tu trabajo. Y sí, definitivamente, pues no es que estemos en contra de las creencias ni en contra de los dogmas, solo que como tú lo acabas de decir, hay que investigarlos. Si tengo dogmas y si tengo creencias, pues bueno, está muy bien, pero entonces investiguemos de qué se trata, en qué estoy, en dónde estoy, con el fin de poderme ubicar y poder desde esa perspectiva ayudar más y mejor a los demás. Bueno, entonces ha sido un gusto todo lo que hemos podido avanzar en esta noche tarde, José, y comentarle a nuestro auditorio que estaremos avanzando con otros temas relacionados con la
llegada de la edad de oro inherente a esta era del Aquarius en unas 2 o 3 ocasiones más. Y adicionalmente estaremos presentando unas notas que seguramente van a ayudarnos a aclarar un poco más el tema con el fin de que todos lo sigamos estudiando, sigamos haciéndonos preguntas al respecto. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación, su presencia y hasta la próxima. Que estén muy bien.